¡Olis! Bienvenidos al canal del escritor mexicano Francisco Enríquez Muñoz. Yo soy Kara Kruger, tu amiga, tu crush y el alter ego de Francisco Enríquez Muñoz y, como siempre, me estoy portando mal y me fascina. Hoy vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel. A primera vista, los Cuatro Fantásticos son solo personajes de caricaturas, pero la verdad es que son algo mucho más fascinante, la familia disfuncional del cómic, un milagro de la imperfección que en cada intento de ser domesticada por el cine se ha convertido en una tragedia de proporciones cósmicas. Y, como veremos, la última y más pulida de estas tragedias es la más cruel de todas. La historia de los Cuatro Fantásticos no comienza con una nave espacial, sino con una desesperación muy humana. A principios de los años 1960, Marvel, entonces conocida como Atlas Comics, se encontraba en la cuerda floja, al borde de la quiebra. Su rival, DC Comics, dominaba el mercado con un supergrupo de impecable perfección, la Liga de la Justicia de América. Ante este panorama, Martin Goodman, el entonces propietario de Marvel, tuvo una idea tan simple como suicida: hacer su propio supergrupo. Y así, la orden cayó en las manos de Stan Lee, un editor y escritor de Atlas Comics que tenía 39 años de edad y que, según su propia confesión, estaba aburrido y a punto de renunciar a su trabajo. Fue en este momento de total desinterés que su esposa, Joan, lo instó a hacer una última historia, pero esta vez que escribiera la que él realmente quería, sin preocuparse por ser despedido. La mayor creatividad, a menudo, no surge de la ambición, sino de la feliz y caótica anarquía que solo se encuentra cuando ya no hay nada que perder. Para llevar a cabo la encomienda, Stan Lee se asoció con Jack el Rey Kirby, un titán de la ilustración que ya contaba tras de sí con un historial de conceptos geniales. La base de la idea ya existía en un cómic que el propio Kirby había creado en 1957, Challengers of the Unknown. Este precedente de un cuarteto de aventureros fue el punto de partida que Lee y Kirby transformarían. En lugar de construir un panteón de deidades perfectas, con identidades secretas y disfraces elegantes, crearon algo radicalmente diferente: una familia, con todos los problemas que ello implica. Reed Richards era el genio padre, Sue Storm la matriarca, Johnny Storm el hermano menor impetuoso, y Ben Grimm, la mole, el mejor amigo de la familia, y a la vez una sensible y amarga criatura de roca que cargaba con el peso de su propia fealdad. No tenían trajes al principio, ni siquiera nombres de código oficiales. Se peleaban entre ellos, tenían celos entre ellos, y Ben, en particular, sentía un resentimiento constante hacia Reed y Johnny por la forma tan burlona en que lo trataban. En otras palabras, eran tan disfuncionales como cualquier otra familia de clase media, pero con superpoderes. El éxito fue instantáneo y masivo. Los lectores no se identificaron con su omnipotencia, sino con sus problemas mundanos. Eran aventureros famosos, pero la gente los quería porque eran visibles y vulnerables, no porque fueran vigilantes enmascarados. Sin embargo, la ironía más grande y el pilar fundamental de su mito es que la profunda familia del cómic era un reflejo de la amarga y tensa relación entre sus propios creadores. Stan Lee se quedó con la fama y la fortuna, mientras que Jack Kirby, un hombre conocido por autoplagiarse y por la naturaleza volátil de su relación con Lee, siempre sintió que su contribución no era reconocida. La dinámica de la primera familia de Marvel no era un ideal de unión, sino un espejo de la disputa por el crédito y el resentimiento por la fama, una batalla que Kirby, al igual que Ben Grimm, sintió que estaba perdiendo. Y ese humor negro es, en esencia, el corazón de la franquicia. El relato de cómo los Cuatro Fantásticos obtuvieron sus poderes bien podría haber sido el primer capítulo de los Expedientes Secretos X. La tripulación
formada por el científico Reed Richards, su novia Sue Storm, el hermano de esta, Johnny Storm, y el mejor amigo de Reed, Ben Grimm, se embarcó en un viaje espacial para estudiar los rayos cósmicos. Como en toda buena historia de los cómics de Marvel, la misión salió perfectamente mal. Su nave fue impactada por la radiación, mutando sus cuerpos de formas tan asombrosas como inesperadas. Reed se volvió elástico, Sue se pudo hacer invisible y además podía generar campos de fuerza. Johnny podía encenderse en llamas y volar, y Ben, sniff sniff, el pobre Ben, se transformó en una criatura de roca con fuerza sobrehumana. Para 3 de ellos, el regreso a la Tierra fue una bendición. Para Ben, fue una condena de por vida. A lo largo de su historia en los cómics, los Cuatro Fantásticos se enfrentaron a una galería de villanos que iban desde lo ridículo hasta lo sublime. Su primer antagonista, el Hombre Topo, un personaje que se esconde bajo tierra y comanda un ejército de monstruos subterráneos, fue una amenaza más parecida a un problema de plagas que a una amenaza global. Pero este debut absurdo fue el trampolín para lo que vendría después. Su mayor némesis es, sin duda, el Doctor Muerte. Creado por Lee y Kirby en 1962, su origen se exploró en detalle 2 años después, revelando que era un brillante científico y hechicero, y un antiguo rival de Reed Richards en la universidad. Se hirió el rostro en un experimento que, en su paranoia, culpó a Reed. Esta rivalidad es una batalla de egos entre ciencia y mística. Es la antítesis de la exploración que representa Reed. Un villano tan complejo, un dictador que, a pesar de todo, se preocupa por el bienestar de su pueblo, es lo que eleva las historias de los Cuatro Fantásticos por encima del simple combate. Es la prueba de que el equipo no solo se enfrenta a monstruos, sino a ideas, la tiranía, la arrogancia y la delgada línea entre el genio y la locura. Cualquier adaptación que no capte la esencia de la relación entre Reed y Doom está, en esencia, traicionando el alma de la franquicia. Los Cuatro Fantásticos también se enfrentaron a amenazas de escala cósmica, que nadie más podría haber enfrentado. En 1966, el dúo de creadores presentó a Galactus, el devorador de mundos. Pero Galactus no es conscientemente malvado, es una entidad cósmica que solo sigue sus necesidades, un ser de poder inconmensurable que busca mantener el equilibrio del universo. A menudo acompañado por su heraldo, Silver Surfer, el personaje de Galactus y su naturaleza filosófica desafiaron al equipo a pensar más allá de los golpes. Su enfrentamiento con Galactus es una de las historias más icónicas del cómic y un claro ejemplo de que estos héroes enfrentan amenazas conceptuales y filosóficas, no solo físicas. La historia de los Cuatro Fantásticos en el cine es un eterno retorno a la mediocridad. Empezando por la película de 1994 producida por Roger Corman, un proyecto tan desastroso que ni siquiera se estrenó en cines y cuya intrahistoria es, en un giro del destino, más fascinante que la propia película. Fue el primer indicio de la maldición que estaba por venir. Luego llegaron las versiones de los 2000, una pareja de películas genéricas y olvidables, cuyo único legado parece haber sido darnos a una espectacular Jessica Alba embutida en un traje que dejaba poco a la imaginación. Estas películas no fueron terribles, simplemente fueron tan insípidas que nadie las recuerda. Un fracaso silencioso, pero igual de devastador para la franquicia. Pero el clímax de esta saga de desastres llegó en 2015, con una película tan mala que se ganó un lugar de honor en los anales del cine. El resultado fue, sin rodeos, un desastre financiero y de crítica. Sufrió pérdidas entre 80 y 100 millones de dólares y se ganó un catastrófico 9% en Rotten Tomatoes, la puntuación más baja para cualquier película de superhéroes en el siglo XXI. ¿Las razones? Una lista interminable de decisiones erróneas. El director eliminó lo más vital del cómic: el humor negro, el carisma, el dolor, el espacio y la familia. Los poderes, en lugar de ser un accidente que los unía, se trataron como una maldición sin épica ni emoción. El villano, el Doctor Muerte, se convirtió en un hacker telequinético con cara derretida, una traición a la complejidad del personaje original. El rodaje fue un infierno de conflictos, que culminó con el director Josh Trank publicando un tuit de suicidio laboral el día antes del estreno, un acto que selló su destino en Hollywood.
La historia cinematográfica de los Cuatro Fantásticos no es un accidente, sino una parábola. Es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando Hollywood intenta arreglar un concepto que es perfecto en su imperfección. La malvisión no son los poderes cósmicos, es la incapacidad de los estudios para entender que la disfunción de una familia es su verdadero superpoder. Y así llegamos a Marvel Studios, que prometió que esta sí sería la buena. El nuevo comienzo de 2025. Con su estética retrofuturista, un repasto de lujo, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Evan Moss Baker, y un tono distinto, parecía el sueño húmedo de los fans hecho realidad. Y por lo que parece, los fans nos volvimos a quedar a medias. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos logró superar los 500 millones en taquilla global, consolidándose como uno de los mayores éxitos de 2025 y como la película no secuela del MCU que más rápido ha alcanzado esa cifra en 6 años. La crítica, sorprendentemente, se unió al coro de celebración. Con un 89% en Rotten Tomatoes, la calificaron como la mejor película de los Cuatro Fantásticos hasta la fecha y un gran regreso a las raíces de Marvel. Sin embargo, para los fans de Hueso Colorado, para aquellos que conocemos la esencia de los Cuatro Fantásticos del cómic, el brillo de estos números es solo una ilusión. La película, a pesar de su éxito superficial, falló en capturar el alma de los personajes. Es la ironía máxima, un éxito comercial que disfraza un fracaso fundamental. Esta dicotomía entre la percepción general y la decepción del fan se basa en una serie de fallos fatales que socavaron la narrativa y los personajes. La trama de la película gira en torno a un MacGuffin familiar, el embarazo de Sue y la necesidad de proteger a su futuro hijo Franklin Richards de la amenaza de Galactus. A diferencia de los cómics, donde la familia era el motor de la aventura, aquí se convierte en el objeto de la trama. El bebé no es el resultado de una dinámica de personajes, sino un pretexto para la acción, lo que reduce al núcleo familiar a una pieza de ajedrez. Y si la película de 2015 eliminó a la familia, esta versión de 2025 la redujo a un mero elemento de guión, una decisión igualmente destructiva para el alma del cómic. Y si el tratamiento de la familia fue decepcionante, el del villano fue aún peor. En los cómics, Galactus es una fuerza de la naturaleza, un ser de poder cósmico inmensurable que mantiene el equilibrio. En la película, es un villano más que puede ser derrotado con una simple maniobra. Una amenaza de nivel planetario es resuelta con un empujoncito a un portal. Esta domesticación de un ser cósmico demuestra que la película no entendió la escala épica de su propio material. El Galactus del cómic es un problema que no se puede resolver con fuerza bruta, sino con ingenio y sacrificios. El Galactus del cine fue un simple jefe final, lo que resulta en un insulto a la épica que lo hizo legendario en el cómic. Finalmente, los personajes mismos sufrieron un aplanamiento. El Johnny Storm del cómic, un mujeriego carismático y cínico, fue adaptado a las sensibilidades modernas y se convirtió en un personaje plano, aburrido, emo y sin un ápice de personalidad. Los demás, Reed, Sue y Ben, también son vistos como unidimensionales en su versión cinematográfica. Hasta aquí hemos recorrido un poco la saga de una familia que, a pesar de ser la piedra angular de un universo, no ha logrado encontrar su lugar en la pantalla grande. El cómic triunfó por su imperfección humana y sus ideas audaces, mientras que las películas han fracasado al intentar simplificar o ignorar precisamente esos elementos. La película de 2025 es la prueba más clara de que Hollywood aún no entiende el alma de los Cuatro Fantásticos. Es un éxito en números y en críticas, pero es una evidencia de que lo que se valora hoy en día no es la esencia, sino la superficie. La saga cinematográfica de los Cuatro Fantásticos, en su conjunto, es un recordatorio de que a veces lo que se pierde en la adaptación no es el detalle, sino el material original. Y esa es una tragedia mucho mayor que cualquier desastre de taquilla. Bueno, ya me tengo que ir. Besitas.